entregaste tu vida por mí, mi Jesús, mi gran amor. En la cruz entregaste tu vida por mí, por tu gracia yo soy libre, por tu gracia tengo libertad, solo por tu gracia yo soy libre, por tu gracia tengo libertad. Es a ti a quien yo quiero ver, mi Jesús, tú sigues siendo fiel, tu palabra es real, pues tu muerte nos dio libertad. Sí, Señor, es a ti a quien yo quiero ver. Eres mi Jesús, tú sigues siendo fiel, tu palabra es real, pues tu muerte nos dio libertad, solo por tu gracia. Por tu gracia yo soy libre, por tu gracia tengo libertad, por tu gracia yo soy libre, por tu gracia tengo libertad. Es a ti a quien yo quiero ver, tú eres mi Jesús, tú sigues siendo fiel y tu palabra es real, pues tu muerte nos dio libertad. Diles a ti. Es a ti a quien yo quiero ver, solo a ti Jesús, tú sigues siendo fiel por siempre y para siempre. Es real, pues tu muerte nos dio libertad. Santo es. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por tu libertad. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que nos ves en esta hora. Una vez más, como de costumbre, te damos la bienvenida a nuestro programa Casa de Oración, aquí en la ciudad de Holguín, desde el Tabernáculo Benecer, Iglesia de Cristo. Así que, como de costumbre, el equipo que siempre nos acompaña, el gobierno de nuestra iglesia, tenemos el gusto de compartir con usted una palabra que sabemos que va a ser de bendición a su vida en el día de hoy. Hoy estamos trayendo un tema muy importante que queremos compartir con usted y hemos titulado este programa como el tiempo perfecto de Dios. Qué hermoso saber que Dios siempre tiene un tiempo perfecto para todo. Y quiero que usted vaya abriendo su Biblia y tomando nota, aquellos que acostumbran a tomar nota, vaya abriendo su Biblia en un pasaje de la Escritura muy conocido por todos y es Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Yo lo voy a estar leyendo y dice Eclesiastés capítulo 3. Usted me da un chancecito aquí, yo se lo voy a estar buscando porque no queremos decirlo de memoria. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Dice así: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo perfecto para cada suceso bajo el cielo. En otras palabras, el tiempo
en el cual vivimos nosotros aquí debajo del cielo, que es el tiempo que le llaman el Cronos, o sea, el día de 24 horas es en el que nosotros estamos viviendo, es uno. O sea que el Señor nos ha regalado un tiempo, pero el tiempo de Dios es otro, ¿verdad que sí? Y hoy vamos a comenzar el debate sobre esto, porque uno es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en el que estamos acostumbrados a ver las cosas, pero otro es el tiempo que Dios tiene predeterminado para cada uno de nosotros, ya sea propósito, ya sea planes, ya sea el tiempo de vida que vamos a estar teniendo acá. Así que ya yo veo a Brañas por ahí preparándose. Vamos. Muy importante, mis hermanos, saber que son dos tiempos. Está el Cronos y está el Kairos. Miren, la intervención de Dios sobre la humanidad. Muchas personas, pues, en el mundo secular dice que no hay intervención divina en la vida del hombre. O sea, hay muchas teorías. Una dice que Dios creó y como un reloj dio cuerda y dejó su creación a su suerte. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que nuestro Dios creó, pero está interviniendo en la vida de cada uno de nosotros, en la historia. Y esa intervención de Dios es lo que nosotros llamamos Kairos. Ese es el tiempo perfecto en que Dios interviene sobre, la mayoría de las veces es una intervención sobrenatural sobre la vida de las personas, sobre la vida de hechos y sucesos, para que se cumpla el plan que Él tiene para la humanidad. O sea, Dios diseñó un plan, todos lo sabemos, hay un plan de salvación de Dios. Desde que el hombre pecó, Dios diseñó un plan. Y ese plan tiene diferentes sucesos que son importantes. Y entonces no ocurren en el tiempo que quizás las personas quieran que ocurran, sino en el tiempo perfecto de Dios. O sea, la venida del Mesías, por ejemplo. Sabemos que el hombre pecó, ya Dios profetizó desde el primer momento que iba a venir un Salvador al mundo. Pero ¿cuándo iba a venir? Entonces quizás en el Crono muchos se adelantaron, muchos trataron de ser ese Mesías. ¿Y eso a qué conllevó? A que hubiera muchos errores en la interpretación de la palabra. ¿Cuándo ocurrió? Cuando el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, cuando vino Cristo nuestro Salvador. Amén. Y entonces así es la vida nuestra. Hay muchas promesas de Dios para todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Todos tenemos un propósito de Dios. A todos Dios nos da dones, nos ha regalado dones, ministerios, todo. Pero ¿en qué tiempo puede llegar eso a nuestras vidas? Y entonces, si nos ajustamos al tiempo Cronos, queremos que sea, a veces nos apuramos en el Cronos, pero ya yo tengo tantos años, y cuándo va la promesa que Dios me dio, y cuándo va a ser, y cuándo va a mi vida a venir esa promesa de Dios. Y entonces a veces nos apuramos, y cuando vienen las malas consecuencias. Por eso que nosotros debemos de esperar y estar, y nos lleva, el tiempo Kairos nos hace que una virtud que se llama la paciencia entre en el cristiano. ¿Por qué? Porque hay que esperar en Dios. Es un fruto del Espíritu, pero hay que esperar en Dios. O sea, lo que Dios tiene para su vida, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues nosotros no podemos acelerarlo. Es un proceso de Dios. Quizás muchas veces tratamos de acelerar el proceso y no es conveniente, porque todavía no es el tiempo que Dios tiene para nosotros. Hay un proceso, y todo tiene un proceso. O sea, en el tiempo ese que vamos a estar, Dios nos va a estar preparando. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por situaciones en la vida que van a ser cosas que van a venir a nuestra vida para prepararnos, para cuando llegue el tiempo perfecto de Dios, lo que Dios nos va a dar, estemos preparados. Y entonces el Cronos no es la medida de Dios. El Cronos no es la medida de Dios, y nosotros no podemos, como hijos de Dios, de saber que estamos en una dimensión celestial y que Dios tiene un tiempo para cada, como leyó el pastor Boris, para cada uno de nosotros, un tiempo perfecto en el cual vamos a dar el fruto que Él quiere que demos, pero tenemos que ser pacientes. Y cuando tengamos que esperar, vamos en el proceso ese, vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ir para cuando llegue el momento, poder hacerlo correctamente, como Dios le agrada. Amén. Hablando de la paciencia, en Génesis 21, cuando Sara tiene a su hijo, que ya era una promesa que Dios le había prometido, fueron 10 años que tuvo que esperar para esa promesa, pero Sara no esperó la promesa.
Sara quiso ayudar al Señor. Como que el tiempo no llega, déjame ayudarlo, porque no está llegando la promesa que el Señor me dio. Y entonces, cuando nosotros nos adelantamos a las promesas del Señor, vienen consecuencias. Consecuencias que pueden durar para toda la vida. Entonces, Sara tuvo consecuencias y hasta el día de hoy se están viendo esas consecuencias. Dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová. Tenemos que tener paciencia, porque todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Si nos adelantamos a ese tiempo de Dios, siempre van a venir consecuencias. Y también quería decirle, cuando nosotros estamos ofrendando, cuando nosotros estamos sembrando, esa siembra es el tiempo de nosotros, pero vamos a cosechar en el cairo de Dios, en el tiempo preciso, cuando Dios lo tiene exacto para nosotros. Quería también decirle a los jóvenes que no se apresuren. Cuando tienen proyectos y planes, pónganlo delante de Dios en su tiempo, porque entonces después, si nos adelantamos, vamos a tener que enfrentarnos a las consecuencias que vienen por querer ayudar al Señor. El Señor sabe lo que hace. Si Él nos prometió algo, Él lo va a cumplir, porque sus promesas son sí y amén. Solamente nos falta esperar en Él. Amén. Amén. Así como usted decía, pastora, debemos de esperar con paciencia, ya que todo cambio tiene un proceso. Yo quisiera darles un pequeñito testimonio. Hace un tiempo atrás yo estaba pasando por un proceso, el cual dicho proceso me fue de bendición, porque vi la bendición de Dios sobre mi vida. Y en ese proceso, mi hijo mayor se acercó a mí una vez y me dijo, mamá, yo quiero orar por un secreto a Dios. Yo, bueno, órale, no me lo digas. Y entonces él empezó a orar y yo veía la perseverancia de la oración ahí constantemente, pero se acercó a mí y me dice, mamá, no quiero seguir orando porque ya no veo el resultado, Dios no me responde. Y yo le dije, bueno, es que tienes que esperar en el tiempo de Dios y tienes que orar con paciencia, porque el Señor te va a responder. Y pasó el tiempo y gloria a Dios, lo que él estaba pidiendo yo no sabía lo que era, y se dio. Y él me dijo, mira mamá, se dio lo que estaba pidiendo. Y yo le dije, viste, pero fue en el tiempo de Dios. Entonces yo veía a mi hijo de 9 años que tuvo que pasar por un proceso de esperar en el tiempo de un niño de 9 años que tenía 7 años en ese tiempo, como dice mi esposo, y que tuvo que pasar por un proceso de espera para recibir el resultado de lo que él estaba pidiendo. Y así yo puedo ver en la palabra de Dios a una Esther que tuvo que pasar por un proceso para recibir la corona. Tuvo que pasar por todo un año de proceso, de esperar para poder ser reina. Amén. Amén. Mira, el domingo yo estaba predicando sobre un tema reproduciendo la semilla, y ponía un ejemplo algo similar, y yo creo que la oración que nosotros elevamos a Dios es como especie de una semilla que mucha gente se frustra cuando ora porque quiere ver una respuesta en el cronos y no en el kairos, y nosotros muchas veces no alineamos nuestro tiempo al tiempo de Dios. Como hijos de Dios tenemos que entender esto, que tenemos que alinearnos al tiempo de Dios. Muchas veces decimos, Señor, si quiero hacer tu voluntad. Pero mi esposa tocaba el tema de Abraham y Sara, que Dios le promete un hijo, pero vio que no se estaba cumpliendo la promesa. Él estaba esperando la promesa en el cronos, pero Dios la iba a cumplir en el kairos. Esto es bien hermoso, hermano. Y yo ponía el ejemplo de la semilla cuando usted la siembra, y lo comparaba con la oración. Usted está sembrando la semilla, antes de nacer tiene que pasar un proceso, se tiene que secar, tiene que morir para comenzar a retoñar, se parte la semilla en los 2 cotiledones, y así mismo sucede la oración, que usted tiene que esperar el proceso
en que Dios va a responder. Y dice la Biblia que cuando Daniel comenzó a orar, no veía la respuesta. Pero sin embargo, en el tiempo, en el momento indicado, se le aparece un ángel y le dice: Daniel, Daniel, desde el primer momento que dispusiste tu corazón para orar a Dios, ya tu respuesta fue enviada. Lógicamente que había una guerra en los cielos, había una oposición. Y la oración, hermanos, no es como la varita mágica que oré y Dios tiene que responderme cuando yo quiera y como yo quiera. Y muchas veces Dios sí da una respuesta, pero su respuesta es no. Entonces, la mejor respuesta de Dios muchas veces es un no, porque no nos va a dar algo que realmente no nos conviene. Yo quería aprovechar, ya que nuestra hermanita Tania mencionó el libro Esther, un libro tan hermoso que nos enseña mucho en estos tiempos. Y quiero traer este tiempo perfecto de Dios que sucede en el libro de Esther. Cómo vemos que el Señor tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo. Y muchas veces nos desesperamos o nos desenfocamos porque no esperamos ese tiempo tan perfecto de Dios. Y yo estudiaba este libro y me maravillaba en ver dos intervenciones divinas en el tiempo perfecto de Dios en ese pasaje. Veo a un Mardoqueo que representa a un líder, un ministro, porque él fue el padre adoptivo de Esther. Y vemos cómo Amán, que era un príncipe, un gobernante de ese reino de Persia que era tan malo, descendiente de Amalecita, cómo él odiaba tanto al pueblo de Dios, cómo le molestaba tanto el pueblo de Dios. Pero le molestaba porque el pueblo de Dios, Mardoqueo, nunca ni se arrodilló ni se humilló ante él por su fidelidad a Dios, y porque el pueblo de Dios siempre hemos decidido servir y honrar la palabra de Dios y su precepto. Y veo como el tiempo perfecto de Dios en Mardoqueo, en aquel hombre enemigo del pueblo de Dios que trama y trata de algo tan duro como preparar una horca para Mardoqueo. Y ese mismo día, cuando vamos a la Biblia, vemos que en el capítulo anterior, en el capítulo donde él hace de que hagan esa horca, donde ya él lo tiene en su mente, ese plan malvado, y ya va con esa idea al rey, el mismo día, por la noche, el rey pierde el sueño y manda a que su eunuco le traiga el libro de las memorias y empieza a leer las crónicas. Le empiezan a leer las crónicas al rey, y ahí es cuando le dicen de aquel Mardoqueo que le había salvado la vida, porque Mardoqueo había podido denunciar a dos eunucos de la puerta del rey, del palacio, que tramaban asesinar al rey. Y el rey pregunta, ¿y no se le ha hecho nada a ese Mardoqueo? Y los eunucos le responden que no. Qué lindo. Ahí mismo la intervención de Dios en el tiempo perfecto de Dios. Dios no se adelanta, hermano, ni se atrasa. En el momento preciso donde lo iban a ahorcar, ahí Dios prepara una honra para Mardoqueo. El enemigo pensaba destruir a Mardoqueo y viene Dios a través del rey, una honra para Mardoqueo. Ese enemigo tuvo que subir a Mardoqueo un caballo, vestirlo con los trajes reales, hacer todo lo que él pedía, porque él pensaba que era para él. Se lo tuvo que hacer Mardoqueo, salir por la plaza. Eso es una bendición en el tiempo perfecto. Y más al final, cuando ese mismo Amán planea con el rey de hacer un edicto, que hiciera un edicto porque le molestaba y le habla mal del pueblo de Dios y le mete temor al rey sobre ese pueblo, y hacen aquel edicto que iba a haber un genocidio, porque iban a matar a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a los ancianos en un mismo día. Y no solamente con eso, sino quitarle todos sus bienes. Y cuando llega eso a los oídos de Mardoqueo, dicen que aquel pueblo empezó a llorar, se enlutó. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Sabíamos que Esther no podía entrar a la presencia del rey, porque si el rey no la había llamado, ella peligraba morir. Pero ella tuvo esta valentía de entrar. Y como dice su palabra, dice: yo entré a la presencia del rey, y si perezco, que perezca. Porque muchas veces como pueblo de Dios, cuando estamos en circunstancias difíciles, no podemos callar ante lo mal hecho. No podemos callar como hijos de Dios, porque si callamos, como bien le dijo Mardoqueo, si callas, respiro y liberación vendrá de otra parte. Los hijos de Dios no podemos callar ante la injusticia, y no podemos callar cuando nos llamen a que hagamos
todo lo que sea contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Y ahí viene la intervención divina de nuevo. El rey pone su cetro como gracia para que ella entrara. Y qué bendición que después de aquellos 2 banquetes, aquel enemigo del pueblo de Dios, aquel Amán, fue ahorcado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Así es. Y aquel decreto que era de muerte no se pudo quitar, porque después que llevaba el decreto un sello real, no se podía quitar, pero se hizo uno nuevo a favor del pueblo. Y el pueblo de Dios dio golpe por golpe a aquel enemigo. Entonces vemos la bendición de Dios, como en el momento exacto el Señor tenía preparado a Esther como reina para un pueblo que iba a perecer, pero Dios nunca lo permite. Por eso que los hijos de Dios tenemos que estar confiados en el tiempo de Dios, porque todo obrará para bien en su tiempo. Amén. Yo quisiera compartir algo. Quería compartir el Salmo 31:15. Dice Hermoso. el salmista: en tus manos están mis Están mis tiempos. tiempos. Hay algunas versiones que dicen: en tus manos está mi vida, mis años. Cuando nosotros aprendemos a poner todos nuestros planes en las manos del Señor, en que no es cumplir los planes y los propósitos con nuestras propias fuerzas, sino en el tiempo perfecto de Dios, porque el Cairo de Dios es un tiempo perfecto, donde las cosas que son inimaginables, que son cosas que quizás no pensemos que puedan suceder, imposibles de que sucedan en un tiempo normal, Dios decide realizarla en su tiempo. Por eso es que Cairo es tiempo perfecto de Dios. Entonces yo quería compartir esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, desesperarnos. Recuerden lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando Moisés lo deja abajo esperando, y él sube a la montaña, al monte, el pueblo se desesperó. Y el pueblo, ¿qué hizo? Perdió lo que fue el propósito, perdió la visión, quiso acelerar los tiempos de Dios, quiso apurar las cosas de Dios. ¿Qué hicieron? Fundieron un becerro y empezaron a adorarlo. Cuando tratamos de apurar las cosas de Dios, lo que acarreamos es consecuencias nefastas sobre Trae nosotros, división, guerra, sobre los que nos rodean y más allá. destrucción. Entonces había otro versículo que me gustaba mucho, y es el Salmo 37:7, que dice: confiar callado en el Señor, esperar callado en el Señor y tener paciencia. Dice: esperar callado en el Señor. Hay personas que dicen: yo pongo todas mis cargas a los pies del Señor, pero en realidad no están poniendo las cargas a los pies del Señor, porque se están desesperando. Y entonces Señor, yo quiero un trabajo, Señor, yo quiero un trabajo, y mañana, Señor, yo quiero un trabajo. Todos los días, vamos a decir, vuelven loco al Señor porque quieren un trabajo. Es esperar a que Dios... Que es un peligro, Leomila, irnos al lado opuesto, o sea, al péndulo, como dice un predicador, de que, bueno, yo confío en Dios y entonces me siento a esperar. Eso no es lo que estamos enseñando, porque tenemos que orar y ser perseverantes. Son dos cosas que, exactamente. No es que, Señor, yo quiero que tú obres cuando yo quiero. No, es en tu tiempo, pero yo voy a perseverar en la oración, que es el testimonio del caso de Danielito, el hijo de Darío y de Tania, que perseveró en su momento, como que desfallecía su corazón, niño al fin, pero tenemos que perseverar. Sí, tenemos que perseverar en la oración, pero en este caso yo me refería a que hay personas que cuando no se les responde, ¿ven? Quieren apresurar los tiempos. Exacto. Quieren apresurar la respuesta de Dios. Es donde vienen las consecuencias. Exactamente, ahí es donde viene el proceso de que se apresuran, se desesperan, y entonces no trae buenas consecuencias a lo que están pidiendo. Amén. Y yo quería decir también que ya se salen de la voluntad perfecta y Dios le permite, porque hay una voluntad permisible, te voy a permitir que te pase eso. Tú escogiste, tú quisiste, no esperaste el tiempo. Amén. Te voy a dejar que tú pases el proceso. Y como decía, vienen las consecuencias de no esperar el tiempo. Que las consecuencias no tienen nada que ver con el propósito de Dios, porque es algo que muy a menudo compartimos. Una cosa son los propósitos que Dios permite, o que en los propósitos en los que Dios nos mete, muchas veces parte de su plan perfecto para moldearnos.
Y otra cosa es las consecuencias de nuestros actos, y es lo que compartíamos, que todo acto siempre va a traer una consecuencia para bien o para mal. Yo quiero estar hablando por un momentico del hijo pródigo, alguien que se adelantó al proceso. Y aquí está en Lucas capítulo 15, verso 12, para aquellos que toman nota, verso 11. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Si usted se da cuenta, usted nota, para que un hijo pueda tener derecho a una herencia, tiene que haber una muerte. O sea, para que el hijo pudiese tener derecho a la herencia del padre, el padre tenía que morir. Es como decimos acá, lo estaba matando en vida. Padre, me importan más, le estoy parafraseando, me importan más los bienes materiales que tú me puedes dar que tú. Y así muchas veces vamos delante de Dios. Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, prospérame. Y nos olvidamos de que primeramente está el amor del Padre, de que Él nos quiere abrazar, de que a Él le importa tenernos en su presencia. Y este hijo pródigo le dijo: Padre, dame la herencia que me corresponde. Pero todavía no era el tiempo, porque para que el hijo pudiese tener derecho, el padre tenía que morir, pero el padre no había muerto. El padre se lo da, muchos conocen la historia, y cuando el hijo pródigo se va con toda la herencia, que la desperdicia, la malgasta con mujeres en las cosas del mundo, llegó el momento que tuvo que tocar fondo. Cayó en la pobreza, cayó en la miseria, comenzó a pastorear cerdos. Cuando vamos a la Biblia, a comer con ellos, yo creo que no llegó ni a comer, porque dice que deseaba comerse las algarrobas. O sea que no tenía acceso ni a comerse el alimento de los cerdos. ¿En qué lugar tan bajo cayó este joven? ¿En qué lugar tan degradante cayó? Que aún anhelando comerse el alimento de los cerdos, no podía tener acceso, solamente por querer tener una herencia antes de tiempo. Y yo creo que esto es algo aplicable al ámbito ministerial. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos use? ¿Cuántas veces vamos donde están nuestros pastores? Yo quiero que me ponga en tal área, y todavía no es el tiempo. Le estás pidiendo, a ti que me estás viendo ahora mismo por el internet, le estás pidiendo una herencia a tu pastor, a tu padre espiritual, le estás pidiendo una herencia que todavía no te corresponde, que tal vez puedes tener el llamado, pero todavía no es el momento. Y nadie mejor que nuestros padres, que nuestros pastores nos pueden conocer para darnos algo en el tiempo preciso. A veces creemos estar listos para algo, pero sin embargo vemos un David que aún siendo ungido como rey, tuvo que esperar 15 años para poder llegar al trono. Porque si hubiera llegado, aunque hubiese sido ungido, ya había sido ungido, pero si hubiese querido llegar al trono en el momento indebido, lo que hubiera estado era usurpando un trono. Entonces, espiritualmente hablando, no podemos querer correr cuando todavía no sabemos gatear. Si analizamos esto en la vida humana, se dice, si hay alguien aquí que me puede corroborar, o los que nos están viendo también, que cuando un niño no gatea y sale caminando directamente, es un niño que va a tener problemas psicomotores. He escuchado hablar sobre eso. Tiene que haber un proceso. El niño tiene que primeramente gatear y después comenzar a dar sus pasos, se va a caer, va a tropezar, y después, cuando tiene cierta experiencia, entonces que va a poder correr. Así mismo sucede en lo ministerial. En cuanto a eso, Dios tiene un propósito con nosotros, y Él quiere a cada uno de nosotros llevarnos al Kairos perfecto de Él, al tiempo Amén. perfecto de Él. Amén. Inevitablemente vamos a tener que pasar por el tiempo crono, que es el tiempo de espera. Es en el que estamos. Porque en ese tiempo de espera que estamos es donde vamos a ser capacitados, vamos a ser guiados, nos van a enviar los ministros para que nos enseñen, porque Él no va a dar a nosotros. O sea, en el crono nos estamos preparando para Exactamente. cuando llegue el Kairos. Él no nos va a dar a nosotros, Él no va a derramar, en ese tiempo Kairos, Él no va a derramar sobre nosotros algo que no estemos listos para recibir. Por eso es que inevitablemente tenemos que pasar un tiempo de espera. Proceso. Y como yo decía en el Salmo 37:7, confía callado en el Señor y ten paciencia. Hay que tener paciencia y esperar.
el tiempo perfecto, no apresurar. La prisa ni es elegante ni es Fíjate buena. que está muy bueno ese texto que acabas de mencionar, porque dice, espera en silencio, porque hay veces que nos podemos hablar de más, pero nadie me quiere usar y a mí no me tienen en cuenta. Calla y ora, mantente en silencio, porque Dios está escuchando tu súplica, Dios está escuchando tu oración y en el momento preciso, mire, amado hermano, no hay nada más hermoso que un cristiano esté caminando en el tiempo perfecto de Dios. Es todo una explosión. Permiso. Sí, sí. Pero más allá, ese verso me ministró ahora algo mismo, porque dice, espera callado en el Señor. Hay veces que nuestros planes no podemos decirlo a otras personas. Y no es por superstición, sino porque hay personas que van a venir a susurrarte algo para que tú apresures los tiempos. Y entonces cuando apresuras los tiempos es donde vamos a cometer los errores. Amén. Yo quería también señalar algo, que no importa la edad que tengamos, porque Timoteo fue llamado joven, pero Abraham fue llamado ya avanzado en edad. Entonces no importa la edad que uno tenga, que dice, no, yo soy anciano, ya mi tiempo pasó. No importa el tiempo ni la edad que tengamos. El Señor tiene un tiempo especial, un propósito para cada uno. Es que, miren, yo quería decir algo. Es que el tema este de Kairos y Cronos es un tema que es totalmente ligado a la toma de decisiones. Y Liumil le decía algo, que cuando nosotros estamos en un tiempo de espera, estamos en un Cronos, ¿no? Y es que es real. ¿Por qué? Porque el Kairos vendría siendo el momento en el que Dios nos lleva a decidir lo correcto, o sea, a decidir su voluntad perfecta, y el Cronos sería todo el tiempo en el que estamos pasando este proceso, en el que Dios nos pide paciencia, Dios nos pide que tengamos discernimiento, que podamos discernir los tiempos, porque este tema de Cronos y Kairos es un tema que está ligado totalmente al propósito de Dios. O sea, todo lo que hemos estado hablando desde el principio del programa aquí es propósito de Dios. O sea, todo lo que Dios tiene preparado es propósito. Todas las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos es Kairos, y todos los momentos en los que Dios está pasándonos por el proceso es Cronos. O sea, es ese tiempo de espera, es el Cronos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el ejemplo de Josué, el ejemplo de José, mejor dicho, José estaba en un tiempo de inmadurez. José estaba en un tiempo donde era prematuro hacer algo, decir algo, obrar en algo. Y él le cuenta este sueño a los hermanos, y este sueño que él le cuenta a sus hermanos comienza a acelerar un proceso de llamamiento sobre la vida de José, donde él comienza a pasar un tiempo de Cronos, un tiempo donde él no podía tomar ninguna decisión. O sea, las mismas circunstancias que estaban alrededor de él lo hacían no tomar ninguna decisión. Él era arrastrado, como dice la Biblia, que vamos a ser arrastrados por el Espíritu, llevados como el viento. O sea, nosotros no vamos a decidir cuáles son nuestros pasos, tenemos que dejar que Dios lo decida. Y José era llevado por el viento del propósito de Dios a donde él no sabía. Fue llevado a la casa, fue llevado al pozo, a la cisterna, fue llevado a la casa de Potifar, fue llevado a la cárcel, y luego fue llevado al palacio, donde él tomó la decisión correcta. Y esa decisión correcta estaba en el propósito explícito de Dios. O sea, era algo que Dios lo estaba llevando a hacer. Él no tenía él era alguien que estaba totalmente llevado por el propósito perfecto de Dios. Y así tenemos que ser. O sea, ese es nuestro un gran ejemplo que nosotros tenemos de tomar. Por ponerle otro ejemplo, y el ejemplo de Jesús. Estábamos conversando aquí antes y hablábamos de que cuando nuestro Señor es llamado, Él recibe la llenura del Espíritu Santo y luego es llevado al ministerio. Y Él le dice a los discípulos que pasaran por ese mismo proceso. O sea, quizás no nos damos cuenta muchas veces, pero cuando Él le dice a los discípulos antes de ascender al Padre, Él les dice que esperaran la venida del Espíritu Santo. Pero ¿por qué les dice que esperaran la venida del Espíritu Santo? Él les dice, es necesario para pasar este proceso que tengan al Espíritu Santo, no tomen ninguna decisión, no vayan a ninguna ciudad, no hagan nada hasta que no tengan la guianza del Espíritu Santo. Y este tema del Kairos de Dios es un tema que nos lleva totalmente a esto. Tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llegar al Kairos de Dios. No hay otra forma.
de tomar la decisión correcta. No hay otra forma de ir por el camino correcto que no sea tener al Espíritu Santo de Dios guiándonos y llevándonos hacia esa voluntad perfecta, porque todo está ligado, todo lo que hemos hablado hoy está ligado a la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y yo quería Dice hablar. el Salmo 103, verso 17, que la misericordia de Dios es de la eternidad a eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos. Como empezaba el anciano Brian, cuando habla de eternidad, eternidad está hablando de kairos a kairos, pero entre un tiempo y el otro está el cronos, el tiempo que estamos en nuestro peregrinar por la tierra. Y tenemos que entender algo, que ha habido un periodo de misericordia. El cronos comienza a contarse desde el Edén, desde que Adán y Eva fallan. Ahí comienza a contarse el cronos del hombre. Y entonces se renueva la misericordia y se renueva la misericordia. El hombre se revela, el hombre le falla a Dios, el hombre reniega de Dios, el hombre se aparta de Dios y se sigue predicando arrepentimiento, se sigue predicando conversión. Ahora, yo quiero que usted me acompañe a 2 de Samuel, capítulo 19, verso 24. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que el rey volvía en paz. Hay algo que tenemos que entender. Aquí vemos al rey David como figura de Cristo y vemos un Mefiboset como figura de la iglesia. Es un tiempo donde tenemos que esperar en Dios. Eso, no podemos quemar etapas, como usted decía, pastor, como el niño, no podemos correr si no hemos aprendido a gatear. Pero tampoco podemos quedarnos en el amodorramiento. La iglesia ha sido llamada a ser formada, a ser preparada para que los ministros la presenten para las bodas. Dice el verso 25, y luego vino a Jerusalén el rey, y el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Dice el verso 26, respondió, rey, mi señor, mi siervo me engañó, pues tu siervo yo he dicho, enarbadarme un asno y montarme en él, e irá el rey porque tu siervo es cojo. Miren, mis hermanos, se está predicando Maranatha, Cristo Amén. viene. Estamos viviendo un periodo de misericordia, pero también de gracia, donde tenemos que dejarnos ser moldeados, ser preparados. No podemos ser como un Mefiboset que cuando venga el Señor dice que estaba en esa misma condición desde que se fue hasta que volvió. Aquí vemos un Cristo que se fue cuando fue a la cruz, pero un Cristo que va a volver por su iglesia. ¿Y cómo estaba? Con su barba sin una arreglar. sombra y figura. No había lavado sus pies, su andar no era correcto. Y cuando vemos sus vestiduras no estaba en santidad. Cuando nuestro Señor venga por su iglesia, no va a venir por cualquier iglesia. La iglesia Amén. tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar formada, pero la iglesia tiene que estar dando fruto en todo tiempo. Amén. Amén. No podemos quemar las etapas en Dios, pero sí tenemos que caminar en obediencia. Y cuando vamos a Deuteronomio capítulo 28, creo que habla sobre la bendición de la obediencia. No sé si es el verso 28 que dice, y te abrirá Jehová su gran tesoro, los cielos, y traerá a Amén. su tiempo los En frutos. su tiempo. En su Amén. tiempo. Dios tiene el control tanto del Kairos como del crono. Y quiero que entienda algo, mi hermano. Cuando hablamos de crono estamos hablando de cantidad de tiempo, pero cuando hablamos de Kairos estamos hablando de la calidad. Como decía la pastora, lo que estamos sembrando hoy es lo que vamos a cosechar en el reino. Y en eso es donde tiene que centrarse la iglesia. Amén. Eso es lo que quería compartir. Sí, a nosotros se nos está acabando el cronos. Se nos hacía El la crono- sella que estaban haciendo. El cronos del programa ya se nos está acabando. Realmente estamos ya en los minutos finales y no queremos robarle más de su tiempo, pero quiero terminar con una administración. Y es algo que sí, a lo que sí tenemos que apurarnos. Perdones que me haya enredado aquí, pero si hay algo a lo que sí tenemos que apresurar nuestro tiempo es para correr a los pies de Jesucristo. Así que si usted me está escuchando y se siente como que frío espiritualmente, ahí sí tiene que apurarse para buscar de Dios, para correr a su presencia. Y hay algo para terminar, aplicándolo a la terminología ministerial. Hubo un momento en que el Señor se encontraba en las bodas de Canaán de Galilea y María dice que fue
pidiéndole para que hiciera un milagro, y el Señor le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. El mejor ejemplo de paciencia que podemos encontrar en la Biblia es el de nuestro Señor Jesucristo, que esperó el tiempo perfecto del Padre Celestial. Así que te dejo esta palabra: si hay algo para que nuestros pies tienen que correr, es para ir a los pies de Cristo, humillados ante su presencia, porque ahí sí el tiempo se nos puede estar acabando. Quiero dejarte una oración en esta hora para que el Señor te esté bendiciendo, para que esté trayendo paz a tu vida. Si estás desmayando porque no has visto la respuesta a una oración, sé perseverante, porque las promesas de Dios son sí y amén. En su tiempo, no en el tuyo, vas a ver la respuesta de Dios si has estado orando, clamando conforme a su voluntad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por cada hijo tuyo, Señor amado, que nos ha estado viendo en esta hora. Enviamos una palabra de bendición, de restauración y de sanidad sobre aquellos que han estado clamando. Señor, declaramos restauración en los hogares, en los matrimonios. Aquellos que están orando, Dios mío, por una restauración económica. Sé tú, conforme a tus riquezas en gloria, bendiciendo a cada hijo tuyo. Sé tú haciendo milagros creativos. Señor, oramos por liberación. Aquellos que están atados, Dios mío, a la miseria, al vicio, a la pornografía, a la prostitución, lesbianismo. Señor, en el nombre de Jesucristo declaramos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas, que el fruto del Espíritu sea puesto en manifiesto sobre cada hijo tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias por entregarnos de su tiempo a nosotros. Dios te bendiga más.